Muy buenas tardes a todos. A pesar de todos los problemas técnicos, nos conectamos, los expositores están aquí. Hoy es nuestra participación en el marco del 12º Congreso de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, del Instituto de Relaciones Internacionales. Ustedes saben que este congreso se realiza cada 2 años y reúne muchos especialistas en relaciones internacionales. El tema de nuestra mesa redonda hoy es Rusia, situación, conflictos y perspectivas. Hoy tenemos por primera vez un formato de encuentro muy especial, pues no todos están en Argentina. Esta vez, más de la mitad de los expositores se encuentran en este momento en Rusia. Y este formato de encuentro es especial también porque contamos con profesionales y conocedores de Rusia y queremos agradecer especialmente la amabilidad que ha tenido para acompañarnos hoy el señor embajador de la República Argentina ante la Federación Rusa, Enrique Ferrer Vieira. Antes de referirme brevemente a nuestro tema de hoy, Rusia, situación, conflictos y perspectivas, quisiera contarles un poco sobre nuestra cátedra de Rusia. Ustedes todos saben que es el proyecto académico en todo el país, el único proyecto que funciona, ¿no? Donde estudia importante cantidad de alumnos y a la vez nuestro enfoque es íntegro porque nosotros no solo enseñamos el idioma ruso, sino también tratamos de formar a los alumnos más amplios que tienen conocimiento íntegro de lo que es Rusia. Y en la cátedra de Rusia estudian muchos especialistas, eh, no solo los alumnos, también formamos a muchos especialistas que tienen misiones en Rusia. Yo me encuentro en Rusia. Ustedes saben que esto fue el viaje también con nuestros alumnos de la cátedra de Rusia. Es el segundo año que realizamos ese viaje y este viaje fue realmente exitoso por la cantidad de lugares también académicos que pudimos visitar. Eh, Pude firmar el acuerdo, no es el convenio, faltan convenios, por supuesto, pero pude firmar el acuerdo con la Universidad Estatal de San Petersburgo para tomar exámenes internacionales de idioma ruso con la Universidad Estatal de San Petersburgo y les quería contar para que sepan que desde 2018, cuando firmamos el convenio hasta 2023, durante este periodo de tiempo, el examen internacional con aval de la Universidad Estatal de San Petersburgo dieron 99 argentinos. Y antes de firmar este convenio, en nuestro equipo también tomó exámenes de 100 personas. En total son 199 personas. Este año el examen internacional también se realiza, bueno, justo por lo que yo firmé este acuerdo, el 6 y 7 de diciembre, y sería la primera vez cuando se presentan eh, los diplomáticos de la Cancillería Argentina. Son 5 diplomáticos de la Cancillería que se encuentran en diferentes países y se están preparando para este examen. Es el segundo año, van a dar examen internacional de nivel A1. Eh, no hay ningún convenio, un ejemplo les quería dar, firmado con la parte rusa anfitriona. Nos recibió el Instituto Nevsky, que es el Instituto de la Cultura y Lengua de San Petersburgo, y lamentablemente no tenemos ningún convenio firmado y en Rusia no se puede ni siquiera subir fotos, nuestras numerosas fotos que sacamos con los alumnos y todo lo que hizo para nosotros esta institución, que realmente es una maravilla, pero lamentablemente no tenemos nada firmado con esta universidad y me gustaría mucho que las universidades argentinas más adelante pueden firmar y apreciar el trabajo de esta pequeña institución que hizo un trabajo inmenso
recibiendo este año, el año pasado, los alumnos argentinos. En relación con el tema de hoy, Rusia, me gustaría también decirles unas palabras. Rusia es un actor estratégico con el que siempre habrá que contar en la construcción de un orden internacional. Solo basta mirar la ubicación de Rusia en el mundo para concluir la relevancia geopolítica, energética. Bueno, de todo esto ustedes van a hablar. Rusia es un actor euroasiático y si bien hoy han disminuido seriamente las relaciones con Occidente, Rusia mantiene esa doble ventana geográfica, geopolítica, tanto hacia Europa como hacia la zona del mundo con mayor dinamismo geoeconómico. Estamos casi 3 años en la confrontación con Ucrania, que es OTAN. Rusia busca una salida de este conflicto militar que no perjudique su seguridad, que es otro tema más importante para el país. Rusia como actor de clase mundial necesita dedicarse a su modernización para convertirse en una potencia completa. Y por último, no puedo terminar esta breve presentación sin referirme a una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en Rusia durante estas últimas semanas, de los que fuimos testigos con nuestros alumnos de la Cátedra de Rusia. En primer lugar, la reunión de BRICS en la ciudad de Kazán en octubre, donde asistieron 26 jefes de Estado de más de 50 países. Rusia no solo es un miembro fundador de BRICS, pues Rusia no solo es un miembro fundador, sino que su política exterior está orientada desde los últimos años hacia ese agrupamiento de países que en cierta medida configura un esbozo de orden internacional. Y de algún modo el BRICS intenta hacer funcionar el mundo donde las reglas de Occidente no sean principales. Otro evento importante es el Foro de Valdai, el 7 de noviembre. Ustedes saben que un tanque de ideas donde se exponen los mejores especialistas rusos sobre distintas temáticas. Les quiero decir que los alumnos con mucho interés miraron desde Rusia el Foro de Valdai. El discurso del presidente Putin es habitualmente muy seguido y bueno, fue muy interesante para nuestros alumnos verlo en ruso desde Rusia. Y más porque es importante este foro de Valdai, porque el presidente suele marcar la temperatura estratégica del mundo. Y el tercer evento fue la reciente reunión Rusia-África, el 9 y 10 de noviembre, y el objetivo, según nuestro presidente, es continuar ampliando los vínculos y defender la soberanía económica de África. Además, también, ustedes saben, acordaron desarrollar la cooperación política y económica y las primeras cumbres también, Rusia-África, se celebraron en Rusia, fue en Sochi y en San Petersburgo en 2023. Bueno, con todo esto, quiero decir, en este contexto de reuniones, fue muy oportuno para nosotros, los alumnos de la cátedra, concursantes, ¿no? Poder encontrarnos en este periodo en Rusia y así idioma, cultura y política internacional fueron el contexto ideal para nuestra visita. Y por fin quiero dejar la palabra al señor embajador, que se encuentra en Rusia ya un poco más de medio año, es un diplomático de carrera, ya hizo por muy poco tiempo importante trabajo en el ámbito de desarrollo de relaciones bilaterales entre Rusia y Argentina. Sabemos que usted tiene muchos compromisos y agradecemos mucho su presencia y si usted desea contarnos algo de su experiencia en Rusia, lo escuchamos muy atentamente. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Porque se este sistema escucha. es muy bueno hasta que deje de funcionar. Pero bueno, muchas gracias en primer lugar a los organizadores por haberme invitado aquí y particularmente a Tamara, que fue mi primera profesora de ruso. Cuando me salió el destino, fue la primera que contacté y bueno, empecé a estudiar un poco el idioma y tuve la oportunidad de conocerla ahora presencialmente cuando vino a la embajada con un grupo de estudiantes de la lengua rusa y la verdad que la pasamos muy bien. Me pidieron hablar brevemente, ya que tengo mucho tiempo, de mi experiencia en estos 6 meses
6 meses y medio que estoy acá, en este país. Eh, yo soy, como ya dijo Tamara, soy diplomático de carrera. Eh, Llevo casi prácticamente 35 años de servicio, de los cuales 34 he estado siempre en temas comerciales, económicos comerciales, tanto en los destinos que he tenido afuera, como cuando he estado trabajando en la Cancillería en Buenos Aires. Y le cuento esto porque en definitiva ello un poco explica mi designación aquí como embajador en esta coyuntura tan compleja, tan complicada que estamos viviendo. Me acuerdo cuando me hicieron el ofrecimiento de venir acá a Rusia, que era ya por el mes de enero. Yo estaba disfrutando de mis vacaciones en las sierras de Córdoba y me llaman para ofrecerme ir de embajador a Rusia. Lo primero que se me vino a la mente, qué margen de maniobra iba a poder tener para desempeñarme en ese país, teniendo en cuenta que la posición argentina, la posición del gobierno es bien clara, de apoyo a Ucrania, a la soberanía de Ucrania, a su integridad territorial. Y entonces me respondieron que fuera para dedicarme a lo mío, o sea, lo que más manejo, que es básicamente los temas comerciales, los temas económicos. Y a eso me he estado buscando en ese tiempo. Antes de venir para acá, me reuní con muchas cámaras, representantes con la Cámara de Exportadores de la República Argentina, con cámaras sectoriales como de maquinaria agrícola, productos pesqueros, con el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, y también con algunas entidades técnicas como el SENASA, en la que estamos pidiendo a Rusia la habilitación de algunas plantas, de algunos establecimientos. Y cuando llegué acá me empecé a reunir con importadores, distribuidores rusos de productos argentinos, un poco para ver la problemática y los obstáculos que pudieran estar enfrentando en el comercio, teniendo en cuenta no solamente la guerra en Ucrania, el conflicto en Ucrania, sino también las sanciones resultantes, que en cierta manera ha complicado la logística, el transporte y también los pagos. Pero ahí me encontré con que el sector privado de una y otra parte, en cierta manera, han podido dialogar, negociar y con cierta flexibilidad han logrado llegar a acuerdos y el comercio sigue viniendo, los productos argentinos siguen viniendo. Una de mis primeras visitas, ya llevo 3 visitas a San Petersburgo por razones laborales. La primera fue precisamente al puerto de San Petersburgo para recibir un gran cargamento de productos argentinos, básicamente productos alimenticios, allá por junio. Y, y- y- y bueno, la verdad que lo comercial es lo que es básicamente el principal motor de esta embajada, de estas reuniones que hemos tenido con los importadores, distribuidores. Hemos visto que a pesar de la coyuntura, o quizás a raíz de esta coyuntura actual, se presentan oportunidades comerciales. Eh, una de las cosas que pude ver cuando llegué acá y me empecé a reunir con mis colegas, otros embajadores, pude ver que la comunidad diplomática acá en Rusia, en su relación con las autoridades, está dividida entre enemigos o países hostiles y países no hostiles, ¿no? Y la diferencia está en si uno participa en las sanciones a Rusia a raíz del conflicto en Ucrania o le brinda cierta asistencia militar a Ucrania. Si uno no participa de estas dos cuestiones, está en la lista de países que uno podría decir no hostiles. Y a diferencia de los que están en los países hostiles, que son básicamente los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, bueno, ustedes se lo imaginarán, este grupo de países tiene la vida bastante complicada, no tiene relaciones con las autoridades aquí y también se ve afectado comercialmente. Si bien siguen entrando productos de esos países, en algunos sectores, por ejemplo, lo están haciendo en desventaja competitiva frente a otros países que podríamos denominar del sur global, entre los cuales está Latinoamérica. Un sector paradigmático es el vino, por ejemplo, que nosotros somos grandes exportadores. Bueno, el vino de España, de Italia, de California, de Australia, tiene que pagar un arancel, el doble de arancel de lo que estaba pagando el vino argentino en estos momentos. 12,5 pagamos nosotros, el 25% pagan ellos, y hay discusiones dentro de las autoridades rusas de querer llevarlo al 200% el arancel hacia los vinos europeos y americanos. Básicamente como represar o como reciprocidad por las sanciones que esos mismos países le están aplicando a Rusia. Y Argentina en ese sentido tiene cierta ventaja competitiva. También se está dando el cambio
de las corrientes comerciales, un cierto, podríamos denominar, desvío de comercio, las vías comunes o tradicionales, como era el comercio con Europa Occidental, con Estados Unidos, con Canadá, están en cierta manera siendo desplazados hacia otros rumbos, hacia Asia, África, Latinoamérica. En el caso propio de Argentina, esto se ha dado con la merluza. Rusia era un gran importador de merluza de Estados Unidos, de Canadá, y a raíz de todo este conflicto, incluso en el caso de la merluza antes del tema de Crimea en 2014, empezaron a reemplazar la merluza americana y canadiense por la merluza argentina, dándose cuenta, porque lo hemos hablado con los importadores, de que la merluza nuestra incluso es de mejor calidad que la que venía antes de esos países. Y esto se da ahora, se ha acentuado en estos años, a partir de febrero 2022. Hace poco participé en una feria de productos veterinarios, en donde se anunció, en donde anunciamos el inicio o sea, la firma de un acuerdo entre una gran distribuidora rusa de productos veterinarios y un laboratorio argentino, una empresa argentina, que está ofreciendo y va a empezar a exportar a partir de diciembre, a partir del próximo mes, vacunas para animales productivos. Y están en conversaciones también para exportar, al momento, vacunas para pets, ¿no? Para mascotas, gatos, perros. Y eran vacunas que antes se importaba acá desde Estados Unidos. Estados Unidos lo sigue exportando, pero cada vez en menor medida, y ahora, bueno, Argentina se está ubicando en este mercado y comenzando sus exportaciones en estos productos. Y así con la maquinaria agrícola pasa lo mismo. La maquinaria agrícola también está entrando a este país. Claro que el comercio, a raíz de las sanciones y la guerra, no es un comercio directo. Hay excepciones, por supuesto, pero la gran parte del comercio viene a través de otros países, de Turquía. La maquinaria agrícola entra por Turquía o por algunos países europeos, igual que algunos vinos. No obstante ello, hay un servicio que provee que hace el tramo de Puerto Campana a San Petersburgo, y que en 3 semanas tienen los productos aquí en Rusia, que es un servicio que está siendo cada vez más demandado, porque hemos detectado, la verdad, mucho interés exportador en las empresas nuestras, y también, como ya dije, en los importadores y distribuidores rusos, que están buscando nuevos proveedores, con lo cual hay mucho interés. Además de lo comercial, llegar acá nos encontramos también que es muy importante el aspecto cultural. Hemos visto en la población rusa un gran cariño, apego hacia ciertas tradiciones argentinas, hacia la cultura de nuestro país, particularmente el tango. Está lleno de academias, de milongas, de tango, y que ya hemos participado en varios campeonatos que nos han invitado. También se difunden muchas películas argentinas y la literatura argentina. Julio Cortázar, creo, no sé si es más conocido acá que en Argentina, ¿no? La verdad, ya hemos 6 meses que he estado acá y participado como en 3, 4 eventos conmemorando a ese gran escritor de nuestro país. Eh, y es por eso que, bueno, que la embajada hoy por hoy tiene sus dos principales patas en lo comercial y en lo cultural, que son las dos cuestiones que estamos tratando de llevar adelante. El tema político, como ya mencioné al principio, si bien la relación con Rusia va más allá de estos 2, 3 años últimos, ya el próximo año va a cumplir 140 años, y en el 2015, a partir de 2015 pasó a ser una asociación estratégica integral. Pero es verdad que a raíz de la guerra en Ucrania, todo lo político se ha congelado en espera de que haya una solución pronta a este conflicto, que se llegue a una paz. Y yo siempre le digo a mis interlocutores rusos: uno podría hacer tantas cosas con este país en épocas normales, que es una pena, bueno, que se estén peleando entre vecinos, entre hermanos, porque ellos mismos reconocen que el conflicto con Ucrania va más allá de una guerra común, sino que muchos lo califican como una guerra civil, ¿no? Hay muchos rusos que tienen parientes ucranianos, muchos ucranianos que tienen parientes rusos, y creo que son los primeros en querer acercarse y llegar a un entendimiento duradero. En ese sentido, bueno, vemos que ahora con la nueva administración en Estados Unidos, con el triunfo de Trump, se ha levantado cierta expectativa. Hay mucho interés. Bueno, Trump en su momento dijo que una vez que fuera presidente iba a resolver en 24 horas el conflicto. Todos saben que en 24 horas no lo va a resolver, pero tienen interés en escuchar sus ideas, cómo llegar a una paz duradera
entre estos dos países, que son los dos países que han sido tradicionalmente amigos de la Argentina. Así que es una pena que haya estallado este conflicto. Así que por el momento, bueno, tenemos un poco las tareas limitadas, lo comercial, lo cultural. La embajada no solamente lleva los temas de Rusia, sino también hace poco presenté las cartas credenciales, la semana pasada precisamente, ante el presidente Putin, con lo cual eso me habilita ahora para pedir el placet a 5 países que dependen también de esta embajada, como Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Bielorrusia, y en algún momento haré también una visita a esos países. Estamos hablando, sumado todo junto con Rusia, de una población de más de 220 millones de personas, o sea, de potenciales consumidores, uno lo ve desde el punto de vista comercial, o sea que es un mercado muy interesante bueno, y en ese sentido, bueno, esta embajada trata de apoyar, de ayudar a las empresas a enfrentar los obstáculos que tienen actualmente y tratar, bueno, de aquellas que quieren explorar este nuevo mercado, tratar de ayudarlos para encaminarlos y puedan ingresar a Rusia y después tenderse a otros países vecinos. Así que bueno, le agradezco mucho nuevamente por esta invitación. Ya me he excedido el tiempo, creo. Así que paso la palabra para el siguiente orador. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. De parte de la cátedra y los participantes, agradecemos mucho su presencia y le deseamos los mayores éxitos en la Federación Rusa. Gracias, Em, gracias. el cónsul lamentablemente no está estancado con trámites de urgencia médica. Les manda saludos cordiales al señor embajador argentino y a cada uno de los participantes. Sobre nuestro cónsul, quería decir que él realiza un enorme trabajo para fortalecer, extender los vínculos ruso-argentinos, especialmente en Mar del Plata. Es de aquellos que construyen cada día la relación y su rol es muy importante en la edificación de la Iglesia Ortodoxa rusa en Mar del Plata, de los mártires reales, es una perla de la costa. Ahí se encuentra la cruz más grande en toda América Latina del Sur. Le recomiendo mucho conocer la Iglesia Ortodoxa que se encuentra en Mar del Plata. Y ahora voy a pasar la palabra a Víctor Ternovsky, que es nuestro amigo, periodista de Sputnik, que nos acompaña desde Rusia también. Bueno, la mayoría, hoy la mitad casi, de los expositores están en Rusia. Víctor, muy bienvenido. Todavía estás muteada, ahora me fijo si, ahora, si puedes hablar. Ahí está. Así, muy buenas tardes a todos. Y primero, muchísimas gracias por la invitación. Honor participar en este evento para mí, gracias a Tamara. Además, ha sido muy grato ver al embajador de Argentina acá en Rusia y además a algunas personas a las que conozco personalmente. Un gusto ver a estas personas y además quizás algunos también me conocerán, sobre todo creo yo por mis intervenciones en la prensa bastante emotivos justamente cuando comenzó este conflicto de Ucrania. Y yo quiero que se me entienda por qué es la reacción de un ruso como es mi caso, porque lo que pasó en 2022 fue lo siguiente para un ruso, que te despiertas por la mañana, tú abres los medios y descubres que tu país es lo peor que existe en este mundo, que se trata de una invasión injustificada y no provocada, mientras que acá en Rusia los argumentos sí los escuchábamos. Otra cosa que tampoco yo creo que para el grueso de los rusos, como también es mi caso, es algo que tampoco lo esperábamos, despertarnos por la mañana y saber que ya hay operación militar especial. Pero bien, esta es la realidad. Y yo entiendo que hay poco tiempo, por lo tanto yo trataré de ser lo más breve posible en lo que voy a exponer ahora mismo. Yo el tema que me gustaría abordar, además de una manera breve, ¿no? Es el error, según mis criterios, de haber desatendido, de haber subestimado a Rusia y haber desprestigiado, digamos, o subestimado y ignorado o rechazado, ¿no? Los planteamientos de Rusia, porque vamos a remontarnos, ¿no? Justamente al año 2022, incluso un poco más antes, porque el porqué de la operación militar especial rusa, tal como estaba diciendo Putin. La razón número uno es la seguridad de Rusia.
Es decir, Rusia quiere sentirse segura y no quiere que provenga ningún tipo de amenaza para Rusia desde el territorio ucraniano. Pero, no obstante, no solamente Rusia lo estaba diciendo verbalmente, incluso desde Rusia se enviaron documentos, una propuesta para una nueva arquitectura de seguridad acá en Europa, se envió a Estados Unidos y además a la OTAN. Y bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Justo el mismo mes de febrero del año 2022, es decir, antes de que comience la operación militar especial de Rusia, cuando se celebró en Europa la conferencia de seguridad de Múnich, me parece que es un hecho muy elocuente, y a Rusia se le dijo ante sus exigencias de que no quiere a la OTAN primero, no quiere a Ucrania en la OTAN y tampoco quiere OTAN en las fronteras rusas. Y además Putin me parece que lo explicaba para mí ruso de manera bastante clara el porqué de la preocupación rusa. Por ejemplo, estaba diciendo que si un misil hipersónico instalado en Crimea 5 minutos impacta contra la capital rusa. Para mí como ciudadano, como la persona de la capital rusa, me parece muy sustancial, vamos a decirlo así, y muy razonable el argumento del porqué de la preocupación rusa. Entonces, Putin expone todos esos argumentos, propone pensar juntos una nueva arquitectura de seguridad en Europa. Y luego vemos al entonces, ahora ya no es secretario general de la OTAN, pero el entonces secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, diciendo a Rusia que si Rusia quiere menos OTAN en sus fronteras, Rusia va a tener más OTAN en sus fronteras. Entonces, a mí personalmente me parece muy extraño ese diálogo, esa forma de atender, digamos, los planteamientos de Rusia. Entonces, pocos días después, prácticamente, vemos el comienzo de la operación militar especial rusa y su objetivo central, uno de los objetivos clave, tal y como dice Putin, es la desmilitarización de Ucrania. Ahora, constató Tamara, todos constataron que ya este conflicto dura desde el año 2022. ¿Y a dónde condujo este conflicto? ¿Qué es lo que se pudo, digamos, lograr a la hora de desatender a Rusia? Por ejemplo, si miramos lo que está pasando en Ucrania, Ucrania ahora mismo está perdiendo sus territorios a un ritmo como nunca antes, como nunca durante todo ese conflicto. ¿Y por qué está perdiendo Ucrania territorios? ¿Por qué está diciendo nuestras autoridades cómo se suministran armas a Ucrania cada vez más sofisticadas, cada vez más de largo alcance? Entonces Rusia tiene que alejar físicamente la amenaza proveniente desde el territorio ucraniano. Es decir, para Ucrania la continuación de ese conflicto es perder territorios, al menos tal y como lo estamos viendo ahora. Es decir, prácticamente no gana nada. Y tampoco yo voy a mencionar las bajas humanas. Y bajas humanas también en Rusia. Yo no dejo de repetir que es dolor esa situación para todos. Todos quieren la paz. Bien, ahora, ¿qué es lo que gana, por ejemplo, la OTAN, Europa en este caso, con esa confrontación con Rusia? Según mis criterios, tampoco gana mucho. Eso hablando muy diplomáticamente, yo para ilustrar de qué estoy hablando ahora mismo. Por ejemplo, yo recuerdo en su momento incluso burlas prácticamente en algunos medios o por parte de algunos analistas burlándose de Putin, diciendo, Putin quería menos OTAN en sus fronteras, Putin quería alejar la amenaza de la OTAN de sus fronteras, pero lo que consiguió es que Finlandia y Suecia, por ejemplo, ingresaron en la OTAN. Es decir, eso se presentaba como un fracaso de Putin, pero me parece que aquí estamos asistiendo a una, yo espero expresarme bien en español, en una carretera de dos vías, ¿correcto? Es decir, hay dos direcciones acá. Es decir, sí, Finlandia y Suecia ingresaron en la OTAN, pero ¿por qué no se dice, por ejemplo, de que Rusia, justamente agradeciendo y respetando la decisión de Finlandia de mantener estatus neutral con respecto a la OTAN, Rusia siempre mantenía sus infraestructuras militares a una enorme distancia de la frontera con Finlandia? Ahora Rusia está creando un distrito militar justamente en las fronteras de Finlandia. Es decir, hay despliegue militar ruso en creciente, en respuesta a las crecientes amenazas por parte de la OTAN. Es decir, ¿qué gana Europa desde el punto de vista de seguridad continuando este conflicto? Y yo tampoco voy a mencionar, por ejemplo, la reciente modificación de la doctrina nuclear rusa que justamente se produjo en medio de las crecientes amenazas por parte de la OTAN, tal y como estaba explicando Rusia. Es decir, ¿qué es lo que se está ganando con ese conflicto? Que yo por ahora, por ejemplo, no veo que, por ejemplo, la OTAN, al subestimar, al negar las propuestas rusas, yo no veo que ha ganado nada, como tampoco veo que ha ganado algo Ucrania. Ya estaba diciendo yo sobre las pérdidas territoriales. Ahora, yo quizás para terminar, porque entiendo que es un tema muy amplio y muy largo, digo honestamente, yo veo con mucha preocupación y a mí, obviamente, como ruso me preocupa y es muy importante para mí escuchar cuáles son los planteamientos de
de la futura administración estadounidense de Donald Trump. Ahora mismo la están formando, ¿no? Y para mí es muy importante escuchar cuáles son sus criterios. Hoy dijo el embajador que decía Trump de lo de acabar el conflicto en 24 horas, pero según mis criterios, si analizamos bien, yo entiendo que por ahora sería demasiado temprano para juzgar, pero si analizamos bien lo que estaba planteando Trump y su entorno con respecto a acabar en 24 horas ese conflicto, me parece que se trata de unas propuestas absolutamente inviables, porque justamente no garantizan a Rusia lo que Rusia quería conseguir con su operación militar especial. Es decir, lo que decía Trump de una u otra manera, ¿no? Es lo siguiente, entonces, que Ucrania, que Kiev, que Volodymyr Zelensky acepta las pérdidas territoriales y Rusia, mientras tanto, mantiene el control sobre los territorios que ahora los controla. Y entre las partes se crea una línea de separación desmilitarizada. Y a Ucrania, por su parte, lo que se propone es un futuro ingreso en la OTAN. E incluso supuestamente se dice de que para presionar a Putin, para disuadirle en contra de futuras acciones contra Ucrania, entonces se suministraría más armas a Ucrania, incluso se autorizaría a Ucrania desde Estados Unidos a usar armamento de largo alcance. Es decir, es prácticamente inviable porque esto sería prácticamente no desatender y insistir en desatender todas las exigencias de Rusia. Es decir, una Ucrania en la OTAN, además con todos esos permisos posibles, es prácticamente la razón por la que Rusia continuaría, según yo veo y según yo estoy escuchando, las autoridades rusas su operación militar especial, porque no dejan de repetir desde nuestras autoridades, por muchas que sean las propuestas, filtraciones, dicen, nuestra operación militar especial rusa continúe hasta que se consiguen sus objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos? En términos muy resumidos, una Ucrania que no representa ningún peligro de tipo militar para Rusia. Entonces, una Ucrania en la OTAN, una Ucrania armada con armas estadounidenses, además de largo alcance, es justamente eso, peligro para Rusia. De manera que veo para terminar, ¿no? No es que aquí respondo a las preguntas, yo solamente planteo algunos temas, algunas preguntas como un ciudadano ruso. De manera que ahora veo con preocupación como el futuro de ese conflicto, porque según mis criterios, por ahora todo apunta a que va a continuar. Y según mis criterios, echarle toda la culpa a Rusia es absolutamente incorrecto, porque ya tal y como estaba diciendo, aquí estamos asistiendo a una, digamos, vía, disculpas nuevamente por mi español, pero bien, en dos direcciones. Y bien, estos serían mis planteamientos. Sí, y disculpas por favor una cosa, porque yo digo honestamente, yo ahora mismo estoy en trabajo, acá trabajando, y es mi turno. Por lo tanto, yo tendría que prácticamente marcharme, pero si hay grabación, yo con enorme interés, yo quiero escuchar todo lo que se estaba diciendo acá. Y muchas gracias nuevamente. Gracias, Víctor. Gracias por tu participación. Sí, vamos a tener la grabación. Gracias, gracias. Hasta Sé luego. que fue muy difícil para vos participar, vos tenías que sí, estar trabajando No, y todo bien. Aquí muchas estoy. gracias. Gracias a ustedes. Bien, sigamos nuestro programa. Ahora dejamos la palabra al doctor Alberto Huchenreuter, que es analista internacional, autor de varios libros, conocedor de Rusia, eh, y también el último libro fue escrito por Alberto Huchenreuter, que se llama El descenso de la política mundial en el siglo XXI. Alberto también se encuentra en este momento en Rusia y compartió con nuestros alumnos una parte del viaje. Alberto, bienvenido a la cátedra. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, Perfecto. gracias por la invitación. Gracias a las autoridades del IRI y también a la Cátedra de Rusia. Tenemos muy poco tiempo para cada exposición y la exposición que yo tengo a cargo es un poco ambiciosa, la política exterior de Rusia desde 1992 hasta 2024, de manera que, considerando el escaso tiempo, voy a señalar solamente los aspectos más importantes de estos casi 30 años, más de 30 años, de política exterior de la Federación Rusa. En primer lugar, para tener un orden, diría que hay 4 o 5 momentos
en estos últimos 30 y pico de años de política exterior rusa. El primer momento yo diría que es una política exterior romántica, una política exterior de una Rusia extraña, que es la que corresponde a los años 1992, desde el comienzo, desde el nacimiento de Rusia como Estado continuador de la Unión Soviética. Estado continuador porque no es sucesor, continuador, siguió siendo miembro, teniendo el asiento del Consejo de Seguridad, las 3B en Naciones Unidas. Se retuvo, reconcentró el armamento nuclear también. De manera que como Estado continuador, su primera política exterior, 1992-1995 aproximadamente, 3 años, es una política exterior bastante extraña, como lo era la Rusia de entonces. Y esa curiosidad de Rusia, de una Rusia que no fue, como yo la denomino, obedeció a cierta percepción que existía entonces en el presidente Boris Yeltsin y en su ministro de Relaciones Exteriores, Andrei Kozyrev particularmente, pero también en los jóvenes que quedaron al frente de la economía, de llevar adelante algo que nunca había pasado en la historia, que era pasar de esta suerte de comunismo de vitrina, como la llamó Adam Ulan, a un capitalismo abierto. Era un shock, yo diría que así como Lenin en su momento habló de un shock eléctrico para pasar de ese capitalismo feudal, que era la Rusia monárquica, a el comunismo de guerra, fue un electroshock. También en la década del 90 un electroshock, pero en sentido inverso. Ahora, lo más importante, muy reduccionista en este periodo de la primera política exterior, es que Rusia tenía una sensación bastante extraña. Yo siempre he seguido a la francesa Hélène Carrère-Dancos, desaparecida ya, y ella tiene un libro donde dice algo muy importante, ¿no? Ella dice que tanto Boris Yeltsin como su ministro de Relaciones Exteriores no consideraban que Rusia había perdido la Guerra Fría como sucesor, como continuador de la Unión Soviética. Ellos consideraban que Rusia y Estados Unidos habían ganado la Guerra Fría porque derrotaron al comunismo soviético. Fíjense qué extraña interpretación, ¿no? Bueno, sobre la base de esta premisa, la primera dirigencia de Rusia llevó la política exterior creyendo que Estados Unidos pensaba lo mismo. Fue una suerte de intento por cogestionar estratégicamente los asuntos internacionales con Estados Unidos, como hacían la Unión Soviética y Estados Unidos, al menos desde la década del 70, cuando Estados Unidos la reconoció estratégicamente a la Unión Soviética. Pero la Rusia de la década del 90 no era la Unión Soviética. Y conforme pasaron los años, cada vez fue más desordenada. De manera que la política exterior de Rusia en estos primeros tiempos obedeció a este patrón de percepción que fue muy, muy erróneo, porque Estados Unidos no pensaba así. No solo no pensaba así, sino que rentabilizó su victoria en la Guerra Fría a través de distintos medios para mantener a este nuevo país en un estado muy, diría yo, abajo, para evitar eventualmente que volviera a desafiar la supremacía de Occidente. Esta es mi hipótesis. Hubo varias medidas que llevó adelante Occidente para rentabilizar esta medida, y una de ellas fue la ampliación de la OTAN. Pero al principio Moscú no lo veía, si Moscú pensaba que había una situación de cogestión de los asuntos internacionales entre Rusia y Estados Unidos. Perdón, pero estoy aquí en Rusia con mucho frío y resfrío. Y bueno, sobre la base de esta idea equivocada, de esa Rusia que no era, de esa Rusia Potemkin, como la denomino, ¿no? Ilusionista, un poco para hacer un paralelo con aquel famoso conde Potemkin que adornaba las aldeas para que Catalina la Grande viera siempre bien Rusia. Bueno, aquí Rusia también se adornó de carteles pensando que seguía siendo un actor importante para Estados Unidos, y no lo era. No solo no lo era, sino que Clinton llegó a decir que la posibilidad que tenía Rusia de afectar o lograr tener un impacto en la política internacional eran las mismas que tenía el hombre para vencer la ley de gravedad, o sea, ninguna. Pero a mediados del año 90, de la década del 90, la Rusia de Boris Yeltsin se cayó, se dio cuenta que no había ninguna Yalta de dos, había una Yalta de uno solamente,
De manera que a partir de allí, sobre todo con el especialista Primakov, Evgeny Primakov, un realista en la política internacional, un especialista, ya fallecido, ¿no? Pero especialista en asuntos árabes, comenzó a cambiar la política exterior y apareció una política exterior ya no romántica, pero en función del estado, digamos, de salud de esa Rusia que era muy malo en la década del 90, poco podía hacer realmente para evitar que Estados Unidos rentabilizara su victoria en la Guerra Fría. De manera que esta segunda política exterior, ya dije la primera, fue básicamente retórica. Hubo mucha retórica por parte de los líderes rusos, pero no podían hacer francamente nada. De manera que hubo que esperar la llegada de una nueva generación de líderes, encabezada en este caso por Vladimir Putin, para que este líder ordenara a Rusia hacia adentro y en materia de política exterior tuviera una política un poco más firme, ¿no? Y sobre la base de los buenos precios de las materias primas, del petróleo, del gas, que son las cosas, los productos que vende Rusia al mundo, Putin tuvo la posibilidad de ordenar a Rusia, sobre todo colocar en caja a los magnates de la década del 90, que eran los que gobernaban Rusia realmente. Bueno, Putin a principios de este siglo le dio la posibilidad de seguir haciendo negocios, pero no inmiscuirse en política, una especie de pacto de Moncloa, pero a la rusa, ¿no es cierto? Y en materia de política exterior yo diría que hubo una política exterior más proactiva. Ya dejó de atrás la etapa de ensueño, dejó detrás la etapa de la retórica, y esta tercer política exterior fue una política exterior más proactiva, ¿no? Y hubo una buena relación, esto me interesa decir, voy a ir acercándome para el final, esto me interesa decir, entre Rusia, Estados Unidos y China, porque, como decía Brzezinski, yo lo recuerdo, ninguno de estos tres países podía decir una frase de 20 palabras sin nombrar al terrorismo transnacional. De manera que el terrorismo transnacional era el factor que unía durante esta primera década del siglo XXI a estos países. Hubo mucha cooperación en materia de inteligencia, incluso en Asia Central hubo pistas que utilizó Estados Unidos, ¿no? En su invasión a Afganistán. Pero comenzó a corroerse la política entre Occidente y Rusia, sobre todo en 2008, cuando en una reunión de la OTAN en Bucarest, la OTAN aprobó la posibilidad de que en el futuro ingresara Georgia y Ucrania a la OTAN. Esto ya empezó a preocupar a Moscú, y pocos meses después vinieron los sucesos en Georgia, que terminaron con una invasión de Rusia a Georgia en esa famosa guerra de los 5 días, y a partir de allí dejó de hablarse por un tiempo, de ampliación de la OTAN. Luego diría yo que hay una cuarta política exterior, o una nueva fase en la política exterior, que ya es más reactiva, y es a partir de los sucesos de Ucrania-Crimea, 2013-2014, cuando Rusia, considerando que los movimientos internos que había en Ucrania eran de sus intereses nacionales, se reincorporó o anexó Crimea, de acuerdo desde donde uno lo vea, ¿no? Y a partir de allí entramos ya en una política exterior activa por parte de Rusia, muy activa, muy contestataria, yo diría, un mandatario ruso ya más firme frente a lo que consideraba una política de ampliación de la OTAN, que tenía como objetivo una suerte de contención, pero en las propias fronteras de Rusia. Bueno, esa política exterior, la cuarta política exterior, se extendió hasta prácticamente la operación militar especial en el 24 de febrero de 2022, o invasión, depende de qué lugar se lo vea. Y a partir de allí, bueno, la situación se volvió muy tensa y densa en materia de relaciones entre Occidente y Rusia, y yo diría que actualmente, antes de decir cuál es la última política exterior, Rusia se encuentra en una guerra en Ucrania, en el nivel táctico, y en el nivel estratégico, en una guerra con la OTAN. Y estos niveles están cada vez más cerca, ¿no? A partir del concepto de política exterior, este es el documento que utiliza Rusia
generalmente cada 3 o 4 años, cuando aprueba un nuevo enfoque de política exterior. El concepto de la política exterior, el último es de principios de 2023, abril por allí de 2023, y ya se ve la consecuencia de la guerra, puesto que en este concepto de política exterior, la política exterior de Rusia viró hacia otro escenario, ¿no? Como consecuencia de que las compuertas del bloqueo se cerraron para Rusia, Rusia tuvo que modificar su política exterior hacia el Asia, hacia Medio Oriente, países del Golfo Pérsico, países de África. Recientemente hubo una reunión que Tamara la señaló, y también hacia América Latina. No, no todos estos escenarios tienen la misma importancia para Rusia. Por ejemplo, Rusia prácticamente suplió sus ventas de petróleo y gas al mercado de Occidente, puesto que este se cerró, no totalmente, porque Europa todavía recibe recursos de Rusia, pero buena parte de los recursos pasaron a ser comprados por clientes del Asia, particularmente por China. China que venía comprando hace mucho, pero cuidado que China no deposita todo en una sola canasta, ¿no? Pues si no, no quiere volverse dependiente. Menos China. Yo diría que el gran actor aquí que pasó a comprar de un 5 o 6% que no le venía haciendo recursos rusos es India, que pasó a comprar el 50% de estas materias primas de Rusia. Y como en India hay refinerías, parte de este petróleo, eh, India se lo vende a Europa, ¿no? Que es un actor, desde mi punto de vista, no ganador en esta guerra en Ucrania. No digo derrotado, digo no ganador. De manera que esta última política exterior, la quinta, es una política exterior absolutamente nueva en cuanto al curso. Está orientada totalmente hacia el Asia, hacia el Medio Oriente y Golfo Pérsico, hacia África y en menor medida hacia América Latina. De manera que yo dejo aquí, para no excederme demasiado, los 5 momentos de la política exterior rusa entre 1992 y 2024. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Te deseamos linda estadía en Rusia. Gracias. Bueno, y ahora el próximo participante es doctor Marcelo Montes, excelente profesor, también de Relaciones Internacionales, autor de varios libros. Uno de los últimos libros, Marcelo, lo tengo aquí, Putin deconstruido, tu libro llegó a Rusia. Le recomiendo mucho. De hecho, hoy va a hablar Marcelo en el Congreso, en el marco del Congreso, más tarde sobre su libro. Marcelo va a hablar sobre el BRICS eh, y si podrías hablar de los resultados en Kazán, creo que sería más oportuno. Bárbaro, gracias Tamara. Bueno, un gusto compartir este panel con amigos y, bueno, por supuesto con el embajador argentino. Te digo que llegó antes el libro a Moscú, antes que a Todo el mío. Bariloche, porque está Blodomiro esperándolo al libro, y la comunidad rusa en Bariloche, pero bueno, ya va. Eh, no, bueno, la ponencia sí es sobre el BRICS, pero permítanme transmitirles antes algunas sensaciones que tienen que ver con este mundo y, bueno, a partir del triunfo de Trump y demás, porque ayer estuve presente en el Comité de Europa, en el CARI, y hubo un panel bastante contrastante entre dos miradas. Una, la de Andrés Malamud, que es profesor argentino que vive en Portugal, en Lisboa, y trabaja allí. Y la otra, la de un funcionario diplomático y profesor también universitario neerlandés, Neygan, que, bueno, representó a la Unión Europea. El tema, por supuesto, de discusión, de alguna forma también sobrevuela este propio panel, es qué va a pasar con Europa en este caso, después del triunfo de Trump, porque ustedes saben que, bueno, todos hemos sido testigos de las posiciones de Trump respecto a la OTAN, respecto a la guerra en Ucrania y demás. Entonces, si hay un continente o algún sector de la población mundial que está realmente preocupada
por el triunfo de Trump es Europa o básicamente la Unión Europea. Y sobrevoló, por supuesto, sobrevoló el rumor y varias opiniones respecto a Putin y respecto a Rusia, y respecto a la actitud de Rusia y demás, un poco lo que hablaba Víctor, ¿no? Incluso el BRICS, incluso también se habló del BRICS. Entonces, bueno, lo que les quería transmitir es esto, que de alguna forma también lo adelantó Víctor, en relación a que, bueno, más allá de la postura argentina, cuán o no está cerca nuestro presidente de Donald Trump, eh, y si eso puede llegar a cambiar su punto de vista respecto a Ucrania, respecto a la guerra en Ucrania, respecto a Rusia, por supuesto. Bueno, no me fui muy optimista de la reunión, es decir, yo esperaba que de alguna forma la postura, por ejemplo, de Malamud, que es bastante, o como él mismo la llamó, catastrofista respecto a Europa, es decir, con una especie de efecto dominó de triunfo de Trump el año que viene, sobre todo con la elección de Alemania y demás, eh, probable triunfo de la extrema derecha y del euroescepticismo. Bueno, la postura de Malamud fue refutada de alguna forma por el representante holandés, representante europeísta, en el sentido de que continúe o no continúe la ayuda militar de Trump a Europa y por supuesto a Ucrania. Bueno, Europa se juega la vida, digamos, con Ucrania y de ninguna forma hubo algún atisbo de reacercamiento con Moscú. Con lo cual, bueno, de nuevo, me fui bastante pesimista de la reunión, eh, triste, porque, bueno, como dijeron algunos de ustedes, un enfrentamiento, como lo dijo el embajador, un enfrentamiento entre hermanos, y de ninguna manera Europa reconoce su responsabilidad tampoco en el conflicto, ni un papel positivo siquiera, desprendiendo, como lo hemos hablado varias veces con Alberto, desprendiéndose de la geopolítica norteamericana. Es decir, sigue aferrada a ella, a pesar de que ha cambiado o va a cambiar a partir del 20 de enero el líder de la Casa Blanca, y consideran que todavía es posible influir sobre Trump para hacerle variar su punto de vista, que bueno, todos hemos estado conscientes en los últimos meses de que realmente es bastante difícil lograr una tregua en un día entre las dos posturas tan enfrentadas. Así que, y bueno, y además porque pensamos que el lobby militar industrial en Estados Unidos es muy fuerte, decididamente, así como puede llegar a presionar a Israel para que siga con su postura maximalista en el conflicto de Gaza, bueno, en este caso también continúa la ayuda a Ucrania de otra forma. Con lo cual, probablemente tengamos un escenario mucho más difícil del que preveíamos si ganaba Trump y la guerra podría llegar a continuar, como también lo dijo Víctor, Rusia no va a dejar que eh, Occidente y la OTAN se salgan con la suya. Así que bueno, ahora sí voy al BRICS, una de cal y una de arena, ¿no? Es decir, si bien soy pesimista respecto a Europa, respecto a Ucrania y demás, soy optimista respecto, sobre todo después de antes y después de la cumbre de Kazán, en relación a esto que marcaba Tamara, es decir, una gran cantidad de países tienen intención de entrar a BRICS y ahí se están evaluando uno por uno esos ingresos, esos potenciales ingresos, más allá de los 10 o 11 que hay hoy. Malasia es un país que, por ejemplo, he visto que tiene un enorme interés y se está evaluando positivamente su ingreso. Obviamente Turquía, Azerbaiyán, que ya están previendo esa posibilidad. Y bueno, quiero remarcar que, a ver, más allá de si es un bloque contrahegemónico y demás, que es una discusión en la literatura sobre el BRICS bastante importante, lo que quiero remarcar es que en el BRICS conviven posiciones y estados diferentes, incluso hasta rivales.
Y esto es otra forma de entender el mundo. Es decir, lejos de pensar el mundo como rivalidades que van a aumentar o a presentarse y que todos nos debemos presentarnos, debemos presentarnos para luchar comercial o militarmente, como es la postura que hoy se ve desde Estados Unidos, el mundo que se ve desde Estados Unidos, el mundo que se ve desde Europa, el mundo que se ve incluso hasta podría decirse desde China en relación a Estados Unidos. La mirada del mundo desde el BRICS es totalmente diferente. Es decir, acá convivimos estados que tenemos rivalidades geopolíticas, incluso ancestrales, como Rusia-China, como China-India, como Arabia Saudita-Irán, conflictos religiosos y demás. Y sin embargo, estamos juntos en una misma mesa, podemos convivir con esas diferencias. Entonces, lo que creo que pone en jaque el BRICS es otra mirada del mundo, absolutamente diferente. Y en eso sí estoy esperanzado. En eso soy optimista, más allá de que, bueno, será mi próximo libro. Eh, He preferido no tocar el tema económico en ese próximo libro, sino más bien tener una mirada geopolítica, incluso cultural, porque el BRICS también es un mosaico de grandes civilizaciones, grandes culturas. Y bueno, de nuevo, esa otra forma de entender y de ver el mundo. Y ahí sí me hago ciertas ilusiones. De que pasado este periodo de conflictos, de enorme conflictividad, de mayores tensiones, vendrán años de cierta paz. Y tal vez el BRICS en ese sentido ayude a construir ese mundo. No sé de qué forma, cómo lo podrá plasmar, cómo irán sorteándose conflictos que tenemos en puerta y que, bueno, de hecho ya los tenemos en realidad, pero creo que el BRICS puede ayudar a eso. Bueno, dejo aquí porque estamos también excedidos de tiempo y con todas las dificultades técnicas que hemos tenido. Así que bueno, cualquier cosa, estamos disponibles para el diálogo, el debate. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, les presento a Mikhail Dmitrievich Rudenko, que es también profesor de la Universidad de La Plata, cátedra de Rusia, profesor de idioma ruso, mi colega, que va a hablar del tema muy interesante, el Cosmos, programa espacial de Rusia, su actualidad, historia y futuro. Le voy a dejar también acceso para que pueda compartir la pantalla si necesita. Sí, bueno, muy bien. Buenas tardes a todos o buenas noches, según donde estén, sí. Eh, He escuchado atentamente a los expositores que han hablado sobre las relaciones, en especial el embajador de la República Argentina en la Federación de Rusia, sobre las relaciones entre la República Argentina y la Federación de Rusia, sobre la política internacional entre ambos países. Si bien el tema está relacionado con el cosmos, sí, eh, yo elegí ese tema para que la gente como que recapacite y entienda que nuestro planeta es un planeta hasta ahora que nosotros podremos investigar, que yo sepa, el único, por lo menos en el espacio más cercano, ¿sí? Porque por ahí la gente no se da cuenta. Que muchos siglos, muchos millones, miles de millones de años tuvo que pasar para que surja esta vida, ¿sí? Y nosotros, desgraciadamente, la estamos desperdiciando, gastamos miles de millones de dólares en la guerra y lo ideal, esa plata sería lo más interesante gastarla, por ejemplo, en el desarrollo económico de la propia África o de América Latina, que se podría solucionar los problemas de las fronteras, de la pobreza, de la desigualdad económica.
porque la gente a veces como que no lo mira desde el punto pequeño, desde lo más cercano, pero no ve que nuestro planeta, que forma parte, como sabemos, de la Vía Láctea, ¿sí? Y la Vía Láctea acumula de 100.000 millones a 400.000 millones de estrellas, ¿sí? Imagínense, estoy hablando, repito, de 100.000 millones a 400.000 millones, y solamente que hasta ahora el conocimiento que tenemos, nuestra estrella, ¿sí? Tiene vida, o sea, estamos en un espacio vital, ¿sí? Porque la vida no puede surgir en cualquier lugar, sino que puede surgir, por ejemplo, desde la mitad de la distancia de Venus hasta la Tierra, y termina el espacio vital desde Marte hacia el planeta que sigue, que es Júpiter, ¿sí? Eh, y quería dar esos datos para que entienda que, bueno, tenemos solamente 13,8 billones de años, ¿sí? Y nuestro Sol apareció hace 5.000 millones de años, y nuestra Tierra hace 4,5 billones de años. Eh, por ejemplo, los dinosaurios existieron de 248 a 65 millones de años atrás, ¿sí? Yo simplemente esa cifra del tiempo, y el Homo sapiens que conocemos nosotros, eh, solamente tiene de 120.000 a 100.000 años, ¿sí? O sea, es reciente. Fíjese cuánto tiempo tuvo que pasar para que surja la vida, ¿sí? Por eso es mejor que prestemos más atención a, a lo doméstico, a nuestro planeta, que lo tratamos de destruirlo por medio de guerras y por medio tanto económicas, tanto bélicas, ¿sí? Eh, Nosotros estamos en una situación privilegiada porque tenemos vida, pero por ejemplo, Venus, que está a unos 61 millones de kilómetros, no hay vida así, ni hay vida tampoco en Marte, que la distancia es, para que sepa, más o menos 54,6 millones a 401 millón, varía así. Este, y yo termino con esa exposición eso, y paso concretamente a la industria espacial soviética rusa. Hay un dato que para llegar a... ¿Ahora me escuchan? Sí, se escucha bien. Ah, bueno. Que para llegar a la estrella más cercana, ¿sí? Volando con un cohete con una velocidad de fantasía que todavía a 40 kilómetros por segundo, hay que volar 38.000 años, ¿sí? 38.000 años. O sea, todos esos datos di para que entienda el papel, el rol que juega nuestro planeta, lo único que es, y que recapacitemos y pensemos más en tratar de conservar a nuestro planeta, que es uno, por lo menos, de los pocos que está, si es que hay otro, ¿sí? Dicho esto, vamos a los orígenes eh, del programa espacial ruso, ¿sí? O soviético ruso se puede decir, o también yo diría ruso, ¿sí? Porque todavía a los fines de del siglo XIX ya se empezó a pensar, a elaborar por lo menos planes o proyectos, cómo hacer algo que pueda volar, ¿sí? A distancias cósmicas, que puede salir de nuestro planeta, ¿sí? Y uno de los eminentes científicos que participó en ese proyecto, ¿sí? Fue el eminente señor Tsiolkovsky, ¿sí? Que ya eh,
siendo profesor de la Universidad de San Petersburgo, dando clases, ya daba clases de astronomía también y tenía ya proyectos de cohetes. Fíjese que cuánto tiempo fue necesario para elaborar y ya empezando desde el 1933, sí, 1933, eh, fue elaborado un primer cohete llamado GIRT, ¿sí? Fue lanzado el 18 de agosto de 1933, ¿sí? Ese mismo año, el 25 de noviembre, fue lanzado un cohete ya híbrido de combustible especial, ¿sí? Se llamó el GIRT-X. Y ya en los años 40, 41, ya la Unión Soviética tenía elaborado un cohete, el mundialmente conocido Katyusha, ¿sí? Que era una novedad para aquel tiempo y marcó el desarrollo de la industria espacial soviética. Ya en los años 51, ¿sí? Fue lanzado el primer cohete soviético con animales a bordo, ¿sí? Dos perros que volvieron a salvo después de alcanzar la altura de 101.000 kilómetros, ¿sí? Y la epopeya después continuó en el año 1956, empezando lanzamientos de cohetes, ¿sí? Y la historia quedó el 4 de octubre de 1957, cuando fue lanzado el primer satélite artificial, ¿sí? Eso fue un hito en el desarrollo de la ciencia, ¿sí? Después fue continuado en los años 1958, 59, ¿sí? Con lanzamientos de cohetes ya hacia la Luna, también con animales, ¿sí? Como Laika, el perro, como Bielka y Strelka, ¿sí? Que exitosamente han aterrizado. Y por supuesto, todos nosotros recordamos el comienzo. Que fueron lanzados. 1985, ¿sí? Cuando dos naves espaciales como Apolo y Soyuz, que significa unión, eh, se unieron en el cosmos, ¿sí? Fue la unión eh, de dos naves y diría yo de dos mundos opuestos, pero que se unieron en pos de la paz, en pos de la competencia entre dos países, pero de una competencia pacífica, ¿sí? Eh, eh, Yendo ya finalizando, quiero decir varios elementos más y muy importantes. El hito también que tuvieron la Estación Espacial Soyuz, ¿sí? Después la Estación Espacial Mir, que duró más de 14 años, ¿sí? Y en el año 1993
fue empezando construcción de la estación internacional actualmente que está en desarrollo, ¿sí? Y que está constantemente, ahora recibe astronautas, ¿sí? También hay aspectos comerciales en ese aspecto de que eh, hubo un precio que, empezando con 20 millones de dólares, una persona puede pasar una semana en la estación internacional. Y ahora con Elon Musk también ya puede hasta en la estratosfera, o sea, el desarrollo no para y ahora Rusia está preparando otra estación eh, que va a entrar o sea, en función en el año 2028, ¿sí? Para este año fue programado más de 40 lanzar 40 lanzamientos espaciales, ¿sí? Yo finalizando mi exposición, quiero una vez más, con lo que yo he expuesto, que la gente piense que es, no sé si el único planeta o por lo menos el único que nosotros sabemos y que en vez de gastar plata en guerras, que se gaste en la paz, en la coexistencia pacífica, en el desarrollo científico en pos de toda nuestra humanidad. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Mikhail Dmitrievich. Muy interesante su exposición. Bien, creo que, bueno, lamentablemente Alejandro no puede conectarse. Eh, Vamos a tratar de hacer aparte su exposición en otro momento. Y ahora Marcelo va a presentar en el IRI, va a presentar el libro, ¿no? Justo que tengo acá, Putin deconstruido. Sí. Sí, bueno, justo es la hora. Bueno, quiero agradecer mucho a los organizadores también de este congreso, al doctor Consani, director de IRI, que es incansable promotor de eventos, a Juan Rial, que por su disposición siempre trata, sí, de resolver todos nuestros problemas. Hoy, un día también tan caótico, eh, trato de solucionar para que pudiéramos conectarnos y estar presentes todos juntos. Y en nombre de la Cátedra de Rusia, a todos los participantes, quiero expresarles mi profunda gratitud por su tiempo, por la preparación. Y por estar juntos. Gracias, que fue muy lindo de escucharlos, muy enriquecedor. Y bueno, es la primera vez, vuelvo a repetir, que nos reunimos de Rusia, de Argentina, y la mayoría se encuentran esta vez en Rusia. Y otra vez, muchísimas gracias al señor embajador que nos acompañó hasta el final. Enrique, muchas gracias. Espero que también. Hola Tamara, Norberto, hola Tamara. hola Norberto, justo lo mencioné. Muchas gracias No, por... pero yo estoy saludando como es virtual, estamos acá, viste, como el canguro saltando de un lado para otro, porque están todas las mesas, y Me yo imagino quería, en un momento, menos mal que gracias a él, que de alguna manera me permitió saludar. Saludo a todos, lo veo a Alberto ahí, no sé que si ahí todavía están. está el embajador que iba a Sí, estar. está el embajador. A vos especialmente y a todos los que están, algunos conozco, otros no conozco, pero ha salido, veo que ha salido impecable. Sí, ahí Impecable, está Marcelo también tuvo el de señor primera embajador. hora, acá hay un chico que no conozco yo, debe ser del estudiante ruso. No, alumno de la UBA, está acá presente, se vino de la UBA. Así Buenísimo. que bueno, Muchas gracias, Norberto. Sí, fue fructífero nuestro trabajo. Bueno, yo lo que comentaba que la mitad de los participantes son de Rusia, ahora están en Rusia, se encuentran. Es la primera vez que nos reunimos así, que los expositores se encuentran en Rusia también. qué hora es ahora en Rusia? ¿Qué hora es? Son casi las 9, las 9, 6 horas, casi acá son casi 6 las 6. horas. Bueno, Tamara, gran trabajo, Muchas gran gracias. trabajo. Gracias a todos Te por su felicito trabajo. y a todos ustedes, muchas gracias por participar
en este congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bendiciones. Bueno.